Hola Capricornio, soy Aleli, bienvenido a tu horóscopo semanal. Vamos a estar viendo qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Aprovecha que tengo agenda abierta y gracias porque al vernos estás ayudando a nuestro refugio de animalitos. Tu primera carta, la carta de la Reina de Copas. Tenemos al arcano mayor de El Ermitaño, la carta del mago, ¿ok? Bueno, y vamos a sacar de una vez una carta de oráculo, ¿listo? Bueno, para estos días el arcángel Raziel abre nuestras lecturas y nos dice lo siguiente. Querido Capricornio, la sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán en el camino de la sanación. Yo te guío en estos pasos. Mira qué mensaje tan bonito el que tus guías te están entregando el día de hoy. Por eso vamos a escribir y vamos a decretar en los comentarios estoy sano o estoy sana, ¿ok? Bueno, mira que la reina de copas me habla acerca de cómo tú estás aprendiendo a conectar con tus verdaderos sentimientos o emociones. Tú al ser un signo de tierra, a veces digamos que eres una persona que reprime mucho lo que está sintiendo, lo que va llevando dentro, o te cuesta un poquito como expresar, sí, sentimentalmente o emocionalmente. Y a veces eso puede ser un poco frustrante, no solamente para ti, sino también si estás como en parejas, ¿sabes? Entonces la reina de copas me habla acerca de cómo comienzas a conectar con esa parte emocional en ti, cómo te estás permitiendo sentir, o sea, ya no le das tanto peso como al que dirán o a los prejuicios, sino que estás aprendiendo más a dejarte llevar, ¿sí? Y eso es bueno y es positivo. Si tú siempre has conectado con tus emociones y este no es tu caso, mira que estas cartas nos hablan acerca de cómo hay una persona que siente mucho por ti, pero al parecer en este momento hay como cierta distancia o cierto silencio entre ustedes dos. Puede ser que se encuentren en una etapa de contacto cero, que estén como dándose un tiempo o que por diferentes circunstancias se encuentran separados, ¿vale? Esto no quiere decir que esta persona no te recuerde, tampoco implica que esta persona haya dejado de quererte o te quiera menos que como te quería antes. Todo lo contrario, yo siento que hay un distanciamiento que lo que ha hecho es como reafirmar lo que esta persona siente por ti. Y a veces pasa, ¿no? Valoramos más lo que tenemos cuando de pronto sentimos que lo estamos perdiendo. Si tú estás bien con tu pareja, definitivamente se trata de una amistad con la que antes eras un poco más cercano, pero ahora hay como una brecha allí, ¿sí? Entonces, no, como que no pienses que no te están extrañando, no pienses que si tú estás extrañando la otra persona no, porque la verdad es que se siente bastante como el peso de la soledad de él o ella o el estar como distantes le ha reafirmado lo mucho que tú le importas y lo mucho que tú significas en la vida de esta persona. La carta del mago y esta carta de oráculo acá abajo me hablan acerca de cómo tú vas a estar materializando muy pronto un sueño. Y bueno, esto no es nada raro en ti. Los Capricornio tienen esa capacidad o esa cualidad de siempre lograr lo que se proponen. Ustedes son el signo más líder de todo el zodiaco. Entonces veo que vas a estar
centrando como mucha energía, mucha voluntad y mucha determinación para lograr o manifestar algo muy pronto. Veo que vas a estar como muy inspirado, toda actividad que implique como creatividad, que implique además como innovación sí, innovar en algo, va a estarse dando como muy bien para ti, ¿sabes? Bueno, por las cartas de oráculo que además salen, no está de más recomendarte que si bien hay como cierto halo de protección para ti y para tu familia, que siempre Arcángel Miguel está cuidando de ustedes, pues estos días como que presta mucha atención a tus objetos personales, ¿sí? Quizá haya alguien que si tú dejas por allí como un objeto mal parqueado, como dicen en mi país, si das papaya, pues pierdes. Entonces, presta mucho atención. Esta semana cuida tus objetos personales. No andes por ahí como muy distraído porque podrías olvidar un objeto o podrías dar como la facilidad para que alguien lo tome. Entonces, estos días muy atento con tus objetos personales. En el fondo del mazo tenemos la carta de los enamorados, una carta bien interesante. Está acompañada de la carta de el caballero de copas y la carta de el as de espadas. Definitivamente tú tienes una conexión muy fuerte e intensa con una persona que ha decidido que eres tú, la persona que quiere a su lado. Hay una atracción física muy fuerte con alguien, pero además hay sentimientos profundos. Si tú estás soltero en esta parte de tu vida, créeme que el flechazo que tú vas a estar sintiendo junto a alguien va a ser muy fuerte y muy intenso. De esos que a veces uno dice, wow, o sea, que hasta uno como que lo dejan sorprendido y uno dice, qué raro esto. Incluso yo había decidido quedarme solo un tiempo, pero no sé qué me pasa con esta persona. Si tú estás en pareja en este momento, marca la superación de una prueba. Sí, el 6 marca también una decisión acertada, a través de la cual la relación va a comenzar como a avanzar o a progresar hacia otro nivel. Y eso es lo que tú has estado anhelando o deseando. Aquí hay una comunicación fuerte e intensa que se va a dar. No estoy hablando en ningún momento de una pelea ni nada por el estilo, pero sí veo como hay una conversación donde a ti te va a quedar muy claro que realmente tú le importas a esa persona. Sí, es como una conversación de estas donde muchas dudas se disipan y entonces comienzas a como a ver las cosas con un poco más de certeza y más de claridad. Vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo de luces y sombras. Hoy me anunciaron que 3 oráculos que pedimos llegaron, así que estamos muy contentos. Hay como un ciclo, sí, hay un ciclo que está cerrándose en tu vida y siento que es un ciclo que tiene que ver mucho con haber estado expuesto como a situaciones negativas de manera repetitiva. Sí, entonces esto está muy bonito porque la verdad que nos expresa bastante cómo avanzas hacia una etapa de buena suerte, una racha de buenas cosas que te comienzan a suceder una tras otra. Entonces, en ese sentido, nos alegramos mucho por ti, ¿vale? El ángel violeta siempre nos habla acerca de ese cierre de ciclo, de finales inevitables en ciertas circunstancias para avanzar a la mejor etapa de nuestra vida. Letras claves estos días, la D, la C, la M, la P, la A, la R, la H y la W, inicial del nombre, del apellido de alguien importante estos días o un lugar clave que vas a estar visitando, ¿vale? Dentro de los signos destacamos los de agua, en especial el signo de cáncer, también podría ser Piscis o Escorpio. Por acá tenemos a los signos de aire, ¿ok? Y Acuario, Géminis o Libra como signo ascendente o solar de una persona especial. Números que para ti sean señales estos días, el 41, el 60, el 36, el 19 que contiene además al signo de Acuario. Esta ha sido tu lectura, suscríbete, déjanos un like, un comentario
y me encantaría verte en una próxima oportunidad. Suscríbete para estar en nuestra lista de oraciones. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.